Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia y comenzamos. Pues bienvenidos mis repensadores, el día de hoy tenemos un episodio más sobre la historia de México. En esta ocasión tenemos un episodio bastante peculiar que vamos a dividir en dos partes para entender todo el proceso. En un primer proceso vamos a ver, en esta ocasión, pues, la segunda intervención francesa. Recuerdas que pues ya platicamos en este canal, en este podcast, sobre la Guerra de los Pasteles, o también conocida como la primera intervención francesa. En esta ocasión vamos a relatarte un poco de cómo va esta segunda intervención y posteriormente, como dije en un principio, pues vamos a dividir esto en dos partes. La segunda parte, spoiler alert, pues es el Segundo Imperio. Entonces, sin más, pues vamos a comenzar con nuestro episodio. Pues bien, para entender la guerra o la segunda intervención francesa, cabe mencionar que hay que entender pues, cierto contexto que hay en la época. Por ejemplo, en enero de 1861, cuando el gobierno de Juárez se instaló en la capital luego de la Guerra de Reforma, los problemas más urgentes eran por lo menos 4. Primero, la pacificación del país, que implicaba el sometimiento total de los conservadores. 2. El reconocimiento internacional. Siempre, creo que si eres asiduo a este canal, habrás escuchado que siempre es ese detalle del reconocimiento internacional. Número 3. La celebración de las elecciones para seguir el orden constitucional, para que vean que no es un país de bárbaros. 4. La organización de las finanzas públicas. Aquí el dinero ya estaba dejando mucho que desear con la administración pública. Puntos bastante importantes para el gobierno, para este gobierno juarista y liberal. Y vamos con el primero. La pacificación del país. Este es un problema de muy difícil solución, no solo porque aún sobrevivían elementos del conservadurismo, que habían organizado guerrillas y se acercaban a la capital amenazando con un nuevo estallido de violencia general, sino porque entre los mismos liberales existían divisiones, pues no todos estaban de acuerdo con las medidas adoptadas por Juárez. Para algunos esas medidas eran demasiado drásticas y consideraban que debían establecerse o estaban viendo una dictadura. Juárez había decretado la expulsión de 3 diplomáticos extranjeros, el nuncio apostólico representante del Vaticano y los representantes de España y Guatemala. ¿Por qué los van a quitar o por qué los van a exiliar o a desterrar, mejor dicho? Bueno, bajo la acusación de haber intervenido en la política interna, había decretado además el destierro del obispo de México y de otros 4 prelados inculpados por haber fomentado la guerra civil, es decir, la guerra de reforma. Algunos políticos opinaban que la expulsión de los diplomáticos y de los miembros del alto clero mexicano podría acarrear tropiezos en las relaciones internacionales. La prensa nacional actuaba como si fuera un poder político más y agitó los disturbios al interior del gabinete presidencial, que cedió a las presiones y renunció. Pero aun cuando se formó un nuevo gabinete, continuó la polémica en torno a la presidencia de Benito Juárez, que algunos querían desconocer basándose en la supuesta traición por la firma de los tratados de McLean-Ocampo. No obstante, Juárez fue ratificado por el Congreso y se le autorizó a solicitar un préstamo por $1 millón para luchar contra la reacción, así como suspender las garantías individuales, incluso a la prensa. Finalmente, el Tratado de McLean-Ocampo no se aplicó y yo creo que eso le ayudó a Benito Juárez pues, para salvarse a la posteridad, porque si bien recuerdan nuestro episodio, pues hablamos de que pues, Juárez estaba vendiendo o estaba teniendo a la venta el territorio mexicano. La agitación política empeoró con la noticia del asesinato de Melchor Ocampo, quien se había retirado de la vida pública y residía en su rancho de Michoacán, hasta donde llegaron las guerrillas reaccionarias para tomar venganza. Este asesinato provocó la indignación del Congreso, quien autorizó al gobierno a recurrir a cualquier medio para acabar con las guerrillas, y los diputados, mediante un decreto, pusieron a los jefes reaccionarios fuera de la ley de toda garantía en sus personas y propiedades, y ofreció una recompensa de $10,000 a la persona que capturara a cualquiera de ellos.
Días después de la muerte de Ocampo, los generales liberales Santos de Gollado y Leandro Bayo fueron derrotados en combate y ejecutados por las guerrillas conservadoras. Los combates entre las tropas del gobierno y de la reacción continuaron durante todo el año de 1861, a fines del cual las tropas conservadoras estaban casi vencidas. En enero de 1862 se disolvieron las últimas fuerzas rebeldes, pero estas guardaban ya una nueva esperanza: un monarca europeo. Y como vemos, las guerrillas solo era el preludio o bien el tráiler de lo que finalmente será la segunda intervención francesa, que consigo trae ahí escondido el Segundo Imperio. El reconocimiento internacional, que es otro de los puntos que estamos hablando de este contexto, pues marcaba la necesidad del reconocimiento del exterior. Era de gran importancia para consolidar al gobierno en el plano de las relaciones internacionales. Juárez afirmó la legitimidad del gobierno liberal aún durante la Guerra Civil y manifestó al mundo su deseo sincero de buscar la relación amistosa con todos los pueblos, ofreciendo cumplir sus compromisos internacionales. En los primeros 3 meses del 61, Juárez recibió las cartas que acreditaban como representantes de sus respectivos países a los ministros de Estados Unidos, Rusia y Francia. Elecciones presidenciales. En junio de 1861, 5 meses después de que el gobierno liberal hubiera llegado a la capital y en medio de una fuerte agitación política, tras serios debates, el Congreso declaró a Juárez presidente constitucional para el cuatrienio del 61 al 65. Días más tarde, el general Jesús González Ortega fue nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, cargo que de acuerdo con la Constitución equivalía pues al del vicepresidente. Finalmente, después de tanta inestabilidad política, era preciso decirle al extranjero que ahora gobernarían los ganadores de la Guerra de Reforma, y es decir, los que representaban al gobierno liberal. En el aspecto de las finanzas públicas, el problema más grande en medio de aquella crisis política era el financiero, debido a la urgencia de conseguir fondos para acabar con la reacción, cubrir los gastos más apremiantes del gobierno y pagar la deuda pública. Los bienes de clero se habían nacionalizado, pero en la práctica se encontró que la riqueza eclesiástica valía menos de lo que se suponía y de lo que habían calculado los acreedores ingleses, que en 1856 habían hecho una investigación para evaluar el monto de los bienes clericales con los que México podría pagar su deuda externa. Cuando tuvieron lugar estas operaciones de nacionalización, fue muy poco el dinero que entró en el erario y apenas alcanzó para cubrir las primeras necesidades y de ninguna manera para dedicarlo al pago de la deuda pública. El gobierno se vio entonces en la necesidad de tomar una decisión que resultaría ser la oportunidad que los monarquistas mexicanos y el imperialismo francés estaban esperando. El 17 de julio de 1861, el gobierno promulgó un decreto por el cual quedaban suspensos en el término de 2 años todos los pagos, incluso el de las asignaciones destinadas para la deuda contraída en Londres y las convenciones extranjeras. La deuda contraída en Londres era en realidad la última convención de la deuda que México tenía con Inglaterra desde los primeros años de vida independiente. Dicha convención, celebrada en diciembre de 1850, había resultado beneficiosa para México, ya que consiguió la reducción del interés vencido y del porcentaje del interés por pagar, el que fue cubierto puntualmente durante los 3 años siguientes y se suspendió al estallar la Revolución de Ayutla en 1854. Las convenciones extranjeras eran contratos que los capitalistas extranjeros, ingleses, franceses y españoles, establecían con el gobierno mexicano cuando éste no podía pagar. Estos nuevos contratos garantizaban a los acreedores unas condiciones especialmente ventajosas y un rédito exorbitante que se hacía aparecer como correspondiente a una deuda interior, ya que la ley prohibía el interés por deudas externas que excedieran al 6% anual. Por otra parte, Juárez había tenido que reconocer las deudas contraídas por México con los extranjeros durante la Guerra de los 3 años, sobre todo las correspondientes al gobierno liberal, las cuales empezaron a pagarse prontamente. El gobierno, por otra parte, el gobierno de Miguel Miramón, también había contraído deudas con el exterior, al adquirir préstamos por los que se emitieron bonos y cuyo poseedor más importante era una firma bancaria dirigida por un suizo, después nacionalizado francés. Tal firma bancaria estaba además relacionada con los franceses residentes en México,
de manera que los bonos Jekker correspondían en realidad a la deuda francesa de México. Los bonos por la deuda del gobierno conservador durante la Guerra Civil tenían un valor aproximado de 55 millones de pesos, de los cuales solo reconocía la suma Benito Juárez de 1.600.000 pesos. Cantidad real recibida en efectivo por Miramón. La deuda externa de México en 1861 estaba compuesta de la siguiente manera: 69,000 pesos a los ingleses, 2 millones a los franceses y 9 millones a los españoles. A instancias de Napoleón III se realizó una reunión en Londres conocida como la Convención que hemos platicado, con la participación de representantes de Reino Unido, Charles Wyke, de Francia, Dubos-Saligny, y de España, Juan Prim, para tratar el adeudo de México. La conclusión fue intervenir de manera conjunta al territorio mexicano para obligar a Juárez a reanudar el pago de la deuda. Manuel Doblado representó al gobierno mexicano, logrando que Reino Unido y España aceptaran retirarse y esperar que el crecimiento económico nacional hiciera lo posible el pago de la deuda, firmando los preliminares, hoy también llamados Tratados de la Soledad. Sin embargo, Dubois-Saligny, quien había firmado el documento, inició la invasión desde Veracruz como representante del gobierno francés. Recordemos las cantidades. Las cantidades para el gobierno francés eran mínimas si lo comparamos con los otros dos países. Francia no solo no retiró sus tropas, sino que desembarcaron, ¿cuántos hombres creen? Bueno, 2.500 hombres. Y el 6 de marzo de 1862, encontrándose al frente de estas el conde Lorenzés, hombre muy cercano a Napoleón III y a Juan Almonte, mexicano que representaba al grupo conservador, que pretendía establecer una monarquía en México. Una vez que lograron llegar a Córdoba, Veracruz, el ejército francés se reunió con algunos militares monarquistas y conservadores. Tras la reunión comenzaron la marcha hacia la Ciudad de México, lo que da paso a una de las batallas más importantes de la segunda intervención francesa, y por la cual tenemos un puente en mayo, la Batalla de Puebla. Esta se dio el 5 de mayo de 1862. Al frente del ejército mexicano se encontraba el general Ignacio Zaragoza. En Puebla, el general Zaragoza enfrentó y derrotó a los franceses en los fuertes de Loreto y Guadalupe. Fue la única ocasión en la que el ejército mexicano venció al ejército más poderoso de aquel momento, el ejército francés. El amanecer del 5 de mayo de 1862 sorprendió a soldados del recién formado Ejército de Oriente en las improvisadas defensas de Puebla. Desde la madrugada del día anterior había tomado posiciones para esperar el ataque del ejército francés. Los cerros de Guadalupe y Loreto fueron artillados y ocupados por la división al mando del general Negrete, con 1.200 hombres de la Sierra de Puebla, Morelia y Querétaro. Las brigadas de los generales Berriozábal, Díaz y Lamadrid se sumaban con 3.102 hombres, apoyados por 550 caballos de Antonio Álvarez. Ocuparon las defensas de la ciudad en los puntos que Zaragoza creía más vulnerables. 4.802 hombres mal armados y peor pertrechados se dispusieron al combate frente a más de 5.000 soldados del ejército francés que venía prediciendo en la enorme fama conquistada en memorables campañas. A las 9:30 se avistó al enemigo, y poco después los cañones franceses superiores en alcance y potencia abrieron fuego. A las 10 de la mañana el general francés Juan de Lorenzés, con el pecho cargado de medallas y de soberbia, ordenó un esperado movimiento mandado en el que desprendían 3 columnas de ataque hacia el cerro de Guadalupe. El general Berriozábal recibió la orden del general Zaragoza de conducir a paso veloz a sus hombres para reforzar las defensas de los baluartes de Loreto y Guadalupe. Berriozábal cumplió la orden, con presteza escalando los cerros por el lado poblano y llegando a tiempo para reforzar con sus bayonetas las lanzas y machetes de hombres de Negrete, fueron los que llevaron sus hombros el peso principal de la batalla. La marea francesa llegó una y otra vez a estrellarse en los muros de Guadalupe, defendiendo a hombres del pueblo llano, indígenas que en su mayoría demostraron que ese día ni el armamento superior, ni la buena fama ganada que precedían a los suavos, ni el incesante fuego de la artillería iba a poder agrietar sus muros. 3 veces resistieron el asalto a las experimentadas columnas del ejército francés, codo a codo, metro a metro, roca a roca. Los soldados mexicanos resistieron los embates de los cerros cuyo destino dependía de él toda la república. Y bueno, Leo, pues
También hay que recordar ciertas cosas. ¿Qué sucedió después del 5 de mayo? ¿Por qué, al haber ganado esa batalla, por qué no pasó algo más? Quizás ya el ejército mexicano se había ganado, pues había que hacer algo, ¿no? Bueno, quizás no te has preguntado, pero ¿qué sucedió el 6 de mayo? ¿Qué pasó el día siguiente? ¿Hubo festejos? Bueno, pues acá te lo relato. Al otro día de la victoria amaneció el 6 de mayo de 1862, como si la victoria contra los franceses hubiera sido un sueño. Zaragoza tomó con cautela el triunfo de Puebla, reorganizó sus tropas y esperó el movimiento del enemigo. Creía en la posibilidad de un nuevo ataque del ejército de Napoleón III. Los 3 días siguientes transcurrieron en una angustiosa calma. El ejército de Oriente recibió refuerzos de Guanajuato. Se reiniciaron los trabajos de fortificación de Puebla. Las tropas continuaron recogiendo cadáveres que fueron quemados para evitar una epidemia. Zaragoza solicitó parque para la artillería y a la infantería puso en especial atención en la posición que mantenían los franceses, acantonados a pocas leguas de Puebla, que una vez en cuando se hacían sentir su presencia con algún disparo de artillería. El 8 de mayo, Zaragoza telegrafió al presidente Juárez: el orgulloso ejército francés se ha retirado, pero como no lo hace un ejército moralizado y valiente, nuestra caballería los rodea por todas partes. Su campamento es un cementerio, está apestado y se conoce por las sepulturas que muchos heridos se les han muerto. En su telegrama el general agregó: recursos pecuniarios, señor presidente, para no esterilizar nuestro triunfo. Zaragoza puso el dedo en la llaga. A partir de ese día no hubo mensaje en que no solicitara apoyo económico para sostener al ejército y perseguir a los franceses. El ejército de Oriente no tenía un quinto. Zaragoza no había querido recurrir a préstamos forzosos y en Puebla nadie estaba dispuesto a otorgar un solo peso. A pesar de la precaria situación económica, el júbilo del gobierno era mayúsculo. El 7 de mayo, el Congreso decretó que Zaragoza, sus oficiales y todo el soldado que había sostenido el honor y la independencia de la República en las jornadas del 28 de abril en Cumbres de Acuitzingo y el 5 de mayo en Puebla merecían el bien de la patria. Días después, el Congreso creó 2 condecoraciones para reconocer el mérito de los combatientes. Ambas señalaban: la República Mexicana a sus valientes hijos. Y la del 5 de mayo además agregaba: triunfo gloriosamente sobre el ejército francés delante de Puebla. En las páginas de los periódicos, en los discursos cívicos, en los manifiestos se leía toda clase de elogios. Dios ha protegido la causa de la justicia. Los modestos soldados del pueblo mexicano han conquistado un laurel inmarcesible. El ejército ha sido el primero en vindicar para con Europa el buen nombre de la nación, cuyo honor ya ha asegurado sean cuales fueren los ulteriores acontecimientos. Pero con palabras no se llenaban las arcas de la nación, y si bien la moral del ejército mexicano se mantenía elevada, era necesario aceptar un nuevo golpe a los franceses. Zaragoza no se rindió. El culto a su personalidad continuó haciéndose esfuerzos sobrehumanos para sostener al ejército, fortificar Puebla y preparar la ofensiva sobre los franceses, pero la escasez de recursos, las divisiones políticas en el interior del gobierno y las envidias entre otros generales impidieron cerrar filas contra los franceses. Zaragoza falleció el 8 de septiembre de 1862, no pudo presenciar como un año después de la heroica jornada de la ciudad de Puebla, cayó en manos invasoras y su victoria se convirtió en un triunfo efímero. Y bueno, resultado de esta guerra también quisiera comentar un breve texto de Alejandro Rosas titulado Sobre las ruinas de Puebla. Y nos platica más o menos pues qué es lo que pasó también durante esa batalla. Y dice así: combatieron durante 62 días, defendieron cuadra por cuadra, calle por calle y casa por casa. El paso de las horas ya no era marcado por los relojes de las iglesias o el cotidiano repique de las campanas. El tiempo había sido tomado por los obuses que caían dentro de la ciudad o se encontraban en las cargas que el ejército francés lanzaba sobre las defensas mexicanas en Puebla. El ejército republicano volvió
a batirse con bizarría frente a los 28,000 hombres que pusieron sitio a la ciudad desde el 16 de marzo de 1863. La resistencia de los 14,000 soldados mexicanos fue obstinada y cada centímetro del terreno arrebatado por los franceses significó decenas de vidas. Por la escasez de los recursos económicos y materiales y por ciertas envidias internas al interior del ejército republicano, las tropas mexicanas no pudieron accesar el tiro de gracia al ejército invasor. Luego de la victoria del 5 de mayo, los dejaron vivir, y no solo eso, sino también permitieron recibir refuerzos que llegaron de Francia. Para colmo, luego de la muerte de Zaragoza, que va a ser en septiembre de 1862, el ejército de Oriente fue puesto bajo el mando del general Jesús González Ortega, quien decidió jugarse todo a una sola carta, reuniendo al ejército en Puebla para detener a los franceses. Las fuerzas republicanas hicieron todo lo posible para defender la ciudad, y con la suerte echada, dispararon hasta el último cartucho disponible. Los mexicanos pelean como leones, escribió un oficial prusiano, enviado como observador. Emplean como calzas los techos planos, para lo cual hacen puentes entre casas, forzando a los franceses a tomar casa por casa. Un primer intento de avanzar de esta manera tuvo como consecuencia que una compañía completa de suavos fuera hecha prisionera. Para los sitiados, el tiempo significó la derrota, imposibilidad alguna de recibir suministros de la capital del país. El único intento llevado a cabo por Comonfort fracasó. El general en jefe, Jesús González Ortega, prolongó la defensa tanto como fue posible. Pero el 17 de mayo de 1863 tomó la drástica resolución de entregar la plaza, ordenando al ejército mexicano destruir su armamento. Las escenas no podían ser más conmovedoras. Los soldados comenzaron a romper sus armas contra los reductos, murallas y parapetos, escribía Juan A. Mateos. Algunos lloraban de despecho, y hubo otros que se arrojaron sobre sus bayonetas buscando la muerte antes de ver a los invasores hollando con su planta aquellos muros donde estaban aún los cadáveres insepultos de sus hermanos. Tiempo después, el francés Émile Ollivier escribió: un pueblo cuyos jefes saben luchar y sucumbir con toda grandeza no tenía que ser degenerado por una invasión extranjera. Sobre los escombros de Puebla en 1863 se alzó la memoria del general Zaragoza. Muchos prisioneros mexicanos lograron escapar y volvieron a las armas. Para ellos, el sitio de Puebla no era el fin, sino el principio de la segunda independencia de México. Fraseroterapia, un receso para la conciencia, pensamientos del pasado aplicados al presente. En esta ocasión tenemos a Walter Benjamin, que nos dejó este pensamiento. La asimilación arbitraria de los hechos va de la mano de la civilización igualmente arbitraria del lector, que se ve convertido de repente en colaborador de su periódico. Estamos inundados de noticias falsas o exageradas. Es por ello que Walter Benjamin, desde mediados del siglo pasado, nos mencionaba que estas noticias se alimentan o germinan gracias al lector y sus caprichos, más que la razón. Esta semana hubo dos noticias de este estilo: la generación de los videojuegos como un exponente de violencia y la evidencia arqueológica de los vestigios vikingos en América. Como recomendación, lee las notas completas que encuentres en cualquier red social o ve directo a las fuentes para que no caigas en la palabra dominguera que te regala el día de hoy, que es arbitrariedad. Espero que esta reflexión te ayude a aligerar un poco la carga que traigas este día. Pues hasta aquí nuestro episodio, espero que lo hayas disfrutado. No olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Spotify, en YouTube. Porfa, si te gusta nuestro contenido en YouTube, dale un suscribir y síguenos, por favor, en nuestras redes sociales. Créeme que nos ayuda mucho, mucho, mucho esa suscripción o ese like. Sin más, bueno, pues ya sabes, puedes encontrar todas nuestras láminas que vamos a colocar en Facebook o en Instagram. O bien, ¿te gustaron las lecturas que mencionamos acá? Bueno, esas, te recuerdo, las puedes encontrar en Wikiméxico.
y que son un excelente material si eres maestro para tus clases, y si eres un nacido de la historia, te puede ayudar esa página a revisar alguno que otro dato interesante de la historia de México. Ahora sí, sin más, pues me despido y recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia y hasta la próxima.